Muy buenos días amigos, amigas y familia. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a hacer un atol de elote hondureño, pero con elote de lata. Vamos a estar utilizando esta leche. Esta leche es leche entera porque así el atol nos va a quedar más condensado. Y estos son los granos de maíz que voy a utilizar. No tienen sal. Pueden usar cualquiera con tal que no tenga sal. Y esta es la maicena que voy a utilizar. Esta maicena no tiene sabor. Voy a dejarles los ingredientes con sus medidas en la cajita de descripción para que usted pueda ir y checarlos. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es lavar lo que es el grano de maíz. Le vamos a sacar el agua que trae de las latas, lo vamos a lavar bien y lo vamos a licuar con agua limpia. Así podemos utilizar una taza de agua y el resto pues los granos de maíz en la licuadora. Hay que tener en cuenta que hay que licuarlos muy bien. Yo aquí tengo ya mi mezcla, amigos. Si ven, es bien líquida y es pues lo que queremos hacer, ya que esta mezcla se va a colar. Entonces necesitamos que sea un poco no poco, bastante líquida para que se pueda colar bien. Tengo aquí 3 tazas de leche entera y le voy a agregar una lata completa de leche evaporada. También le voy a poner canela. Debemos dejar que esto agarre hervor. Debe hervir muy bien, ya que eso nos va a asegurar de que el atol no se nos va a cortar. Ahora, cuando ya está a punto de hervir, le voy a agregar media taza de leche evaporada. Los ingredientes con sus medidas, como les digo, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Si pueden ver, esta leche ya ha hervido, entonces vamos a agregarle lo que es la mezcla de el maíz licuado con agua que hicimos al principio. La vamos a colar muy bien coladita para que nos quede, para que lo que salga nomás sea como un tipo de purecito ya licuado. Vamos a tratar de sacarle lo más que podamos el líquido a esto, y el gazpachito lo podemos utilizar un poquito de agua. Ahorita van a ver cuánta agua más o menos le estoy poniendo. Como les dije, cuando ya se le ha sacado lo más que hemos podido de líquido a esto, le ponemos un poquito nada más de agua para hoy sí terminar y que el gazpacho de este maíz quede completamente limpio y poder aprovechar al máximo la mezcla. Yo, amigos, esto último se lo voy a dejar ir así sin licuar, porque yo quiero sentirle un poquito de textura a este atol. Pero si a ustedes no les gusta así, entonces no le ponga esto, solamente cuélelo muy bien. Y si le gusta poner granos de maíz también, aquí es dependiendo su gusto. Pero como les digo, si a ustedes no les gusta, solamente cuélenlo. Vamos a dejar que esto siga hirviendo un poquito, pero hay que estarlo moviendo de tanto en tanto. En este momento le vamos a agregar una pizca de sal. Vamos a agregarle también lo que es vainilla al gusto. Puede utilizar usted cualquier extracto de vainilla, ya sea este o del otro que es clarito.
También, amigos, yo ya lo probé y le hace falta un poquito de azúcar. Entonces, pues no voy a utilizar azúcar, yo voy a utilizar leche condensada y le voy a poner este poquito más, un cucharón más, para que pues agarre bien un buen sabor. Ahora, amigos, lo vamos a dejar que esté hirviendo, lo vamos a mover de tanto en tanto. Este no necesita que se mueva mucho como el atol de elote normal, pero sí hay que estarlo checando. Ahora, amigos, este es el producto que sí necesitamos. Si usted no tiene este producto, este atol no le va a salir, porque este maíz no cuaja, no se hace como atolito. Debemos ponerle maicena. Puede utilizar maicena de sabor vainilla si gusta, pero no ningún otro sabor, porque entonces esto va a saber mal. Yo estoy utilizando esta maicena que no tiene sabor, porque yo ya le agregué vainilla así aparte. Pero si tiene de sabor vainilla, no le agregue más vainilla, porque entonces le va a matar el sabor a elote. Aquí tengo, amigos, la maicena y yo estoy utilizando 5 cucharadas de maicena, porque a mí me gusta el atol bien espeso. Yo me como el atol con cuchara. Entonces, si a usted no le gusta tan espeso y solamente lo quiere espeso normal, puede utilizar 3 cucharadas o 4. Comience con 3 y si siente que le hace falta, entonces le pone la última ya después. Yo le puse 5 de un solo porque yo sé cómo a mí me gusta. Pero si es muy espeso para usted, entonces comience de poco y le va aumentando. Ahora vamos a hacer esta mezcla, debe ser en agua fría, solo agua, más o menos media taza de agua, y le metemos lo que es la maicena. Hay que moverla muy bien para quitarle todos los grumos y luego se lo echamos a la mezcla que tenemos ya aquí de la leche con el como purecito de maíz. Va a notar usted que de poco a poco lo va a ir moviendo y ya se le va a ir espesando. Entonces ahí ya cuando ya esté espesito, ese es el punto. Ahora vean, le voy a agregar esto y es rapidito. Como esto ya hirvió y ya tiene la temperatura correcta, al agregarle lo que es la maicena, esto rapidito se va a ir espesando. Vean, ya va. Aquí sí lo tiene que estar moviendo para que no se le vaya a pegar. Y pues ahí va a ir viendo usted, va a ir moviendo usted el cucharón y va a ir sintiendo que la mezcla ya se va a ir haciendo más espesita y no tan aguosa como estaba. Y así pues ya se apaga y se quita el fuego para que no se le espese de más. Vean, amigos, es lo que les digo. Vean, primero estaba bien aguosa, ahora está ya más espesita, bien, hasta cuando se levanta con el cucharón se siente bien espesito cuando cae. Y pues así es el punto como a mí me gusta este atol. Vean, ya, hoy sí ya está delicioso. Yo les recomiendo que hagan esta receta en casa, amigos. De verdad queda muy rico. Aunque no es el maíz normal, pero como yo tenía extra, entonces me decidí a hacerlo con este maíz de lata. Vean qué delicioso, amigos. El color queda igualito como un atol de maíz normal. Espero que les haya gustado este video, amigos. Hagan la receta en casa, me lo dejan saber en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.